Amén. Hechos 9:1. Amén. En el nombre del Señor damos lectura a la Santa Palabra. Conversión de Saulo. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de camino los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te he de dar, cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con él, con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándose por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en versión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca, en la casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántas malas ha hecho, a tu hombre en Jerusalén, y aún aquí tienen autoridad, de los principales sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido, me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró, en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Estos días han salido hartas cosas en las noticias, en todos lados, con respecto a lo que está pasando con los cristianos en general. Hoy día me hacía la pregunta estos días que a veces uno pasa por cosas en la vida, que a veces se siente afligido, que a veces pensamos que todo va a terminar, que a veces pensamos que ¿qué estará haciendo Dios que no nos escucha? Pero la verdad, hermano, que no es nada en comparación con lo que puede estar pasando de otras personas. Yo he escuchado que una de las frases más comunes es: ¿quién soy? ¿A qué vine a este mundo? ¿Cuál es nuestro propósito? Y muchas veces nos preguntamos eso, nos damos vueltas: ¿a qué hemos venido al mundo? Pero, sin embargo, nosotros a veces decimos, yo me conozco a mí mismo, yo sé quién soy. Pero muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Y cuándo nos conocemos a nosotros mismos? A nosotros mismos nos conocemos cuando pasamos por circunstancias realmente difíciles.
cuando esas circunstancias difíciles llegan a nuestras vidas, ahí realmente vemos quién realmente nosotros podemos llegar a ser. ¿Por qué les digo esto? Porque yo pensaba y yo decía, Señor, si yo juzgara como yo mismo dijera, oye, todo lo que está pasando en el mundo, todo el asesinato que hay por los cristianos, mi juicio a lo mejor sería cruel. ¿Y qué posibilidad le damos? Principalmente juzgamos hoy día aquí Saulo de Tarso era una persona que perseguía a los cristianos. Era una persona que, como decía la palabra, pedía cartas. Él iba a pedir cartas ante el concilio para que lo autorizaran a perseguir a los cristianos. Y hoy día nosotros decimos, ¿qué tanto estamos alejados de la realidad de cuando estuvo Cristo en la tierra? ¿Qué ha cambiado? Porque seguimos siendo las mismas personas. Y usted me puede decir, sí, pero antes mataban a los cristianos, perseguían a los cristianos. Hoy día hay persecución de cristianos. Yo ya, antes de continuar con la palabra, no sé si Jorgito me puede ayudar. Quiero mostrarle algo, hermano. Trajimos un pequeño videito para que puedan ver la realidad si es que no la han visto. Hoy día, hermano, en el país de Nigeria ya llevan muertos más de 3.000 cristianos. Hay persecución. Hoy día, hermano, nosotros a veces las palabras, cuando uno los quiere expresar, no es lo mismo que la vista, no es lo mismo que ustedes estén viendo qué está pasando. Por eso quería ver si podían proyectar ese video. Porque es impactante, hermano, cómo están quemando la iglesia. Es impactante cómo están matando a los niños, cómo están matando a las mujeres, cómo están matando a los hombres, lo echan en un hoyo y lo están matando por cientos. Pero sin embargo nosotros pensamos que el problema que tenemos hoy en día, que es por un problema que tenemos en el trabajo, que es por un problema que tenemos en la familia, es mayor. De crímenes contra cristianos en Nigeria. El epicentro del conflicto se ubica en zonas rurales donde miles de personas han sido asesinadas. Escenas como esta se repiten con continuidad en Nigeria, donde la violencia contra los cristianos ha alcanzado niveles alarmantes. Organizaciones no gubernamentales han advertido sobre el peligro de desaparición del cristianismo en el país si no se implementan medidas urgentes. Y es que miles de personas sufren asesinatos, desplazamientos y secuestros a manos de grupos yihadistas. En el país más poblado de África, casi el 47% profesa la religión cristiana. En las regiones afectadas se han reportado ataques sistemáticos y recurrentes por parte de grupos armados como Boko Haram, ISWAP y militantes Fulani. Desde 2009 se estima que al menos 19.100 iglesias han sido atacadas, destruidas o forzadas a cerrar violentamente. Mientras que solo en el último año, más de 3.000 cristianos han sido asesinados. En medio de este panorama, el gobierno nigeriano rechaza las acusaciones de genocidio o persecución religiosa y defiende sus planes contra el terrorismo. La comunidad internacional discute si Nigeria debe ser designada como país de preocupación particular, mientras que en las zonas más afectadas, muchos nigerianos dudan de la información transmitida al extranjero y consideran que los informes oficiales no son confiables. Entonces, hermanos, nosotros muchas veces nos preocupamos de lo que estamos pasando, a lo mejor de que no logramos tener el auto que deseamos, la casa que deseamos, o a lo mejor simplemente un problema pequeño, pero hoy día el problema más grande lo estamos viendo. Hoy día el problema más grande es que el pueblo cristiano está siendo perseguido.
y que lamentablemente nadie hace nada por eso. ¿Por qué no nos llega? Porque nosotros cada uno estamos cómodos en la casa, ¿cierto? Porque todavía nadie llega a perseguirlo, usted puede dormir tranquilo, si quiere ir a predicar hoy día al centro puede ir, nadie le dice nada, pero sin embargo hay países, hay pueblos que hoy día están sufriendo. Y yo decía entre mí, si fuera por mí, yo los mato a todos. Y les soy sincero en decir, yo los mato a todos, no dejo ni uno. Pero el Señor nos habla de otra forma. El Señor nos quiere que nosotros pensemos de otra forma y nosotros muchas veces nos cuestionamos. La mayor parte del mundo que no conoce a Cristo dice, Señor, pero ¿por qué tú no haces nada con ellos? Señor, ¿por qué tú no colocas tu mano y los matas? Porque nosotros no tenemos la misma visión de Dios. Dios tiene otra visión con las personas. Y por eso hoy día el apóstol Pablo, si hubiese sido en los tiempos de él, está haciendo lo mismo. Pablo es el perseguidor. Pablo es el que está persiguiendo a los cristianos. Pablo es el que lo está llevando a la muerte. Está haciendo lo mismo que está haciendo ese grupo guerrillero. Pero era Pablo. Pero Dios tenía un propósito con Pablo. Entonces Dios puede tener un propósito con algunos de los que está ahí. Que nosotros no lo conocemos. A lo mejor Pablo prisionó a miles, pero también llevó a miles al camino. Y el Señor nos dice en Romanos 3:10, no hay ni siquiera un justo aquí en la tierra. Entonces yo decía entre mí, qué bueno que tenemos un Dios de amor. Qué bueno que tenemos un Padre que nos guía, que nos acompaña. Y Dios ama a la humanidad de una forma que uno no la puede explicar, que es inexplicable. Porque así como con el apóstol Pablo se cumple la palabra con cada uno de los que estamos acá nosotros. Si nosotros vemos cuando el Señor nos escoge, en Hechos 22-26, principalmente aquí Pablo también, cuando lo llevan ante el concilio, empieza a relatar su historia, cómo él se convirtió. Pero el Señor dice que porque de tal manera Él amó, mandó su único Hijo. Porque por nosotros no hubiésemos sido salvos. Usted podría hacer todas las obras que usted hubiese querido, pero por usted mismo no era salvo. Porque la salvación no es por la obra, sino que es por gracia. La salvación es un regalo que le entrega el Señor hoy día. Y ese regalo no está solo, está abierto para todos. Y así como Pablo, que era en su antiguo hombre, era un perseguidor de cristianos, que mataba al pueblo cristiano, que lo llevaba, ¿cierto?, lo arrestaba. El Señor le perdonó igual. El Señor igual puso la vista en él. Hoy día el Señor igual coloca la vista en nosotros. Y no importa lo que usted haya hecho, no importa lo que usted haya hecho en su pasado, si usted entregó su corazón y su vida al Señor, hoy día el Señor borra el pasado y mira hacia adelante, mira el futuro. El problema somos nosotros, que traemos el pasado al presente. Si usted se va a Efesios, el Señor le dice los beneficios que Él le entrega por estar con Él. Dice que hay beneficios que son espirituales y dice que todos van a ser salvos por su gracia, y Él entrega también beneficios por eso. El Señor nos dice que nos escoge antes de la fundación del mundo. Usted cuando se acerca al Señor, porque Pablo cuando iba con un propósito, él iba con pecado, iba con maldad, él iba a perseguir a los cristianos, pero dice que tuvo un reencuentro con el Señor en el camino hacia Damasco. Hoy día los que están acá sentados, todos tuvieron un reencuentro con el Señor. Porque si no hubiesen tenido ese reencuentro con el Señor, créanme que no estarían aquí. Estarían haciendo otra cosa.
Dice que cuando tuvo el reencuentro con el Señor, Pablo dice que cayó, que fue tan grande el reencuentro que él tuvo que él cayó. Y dice que su vista fue quitada. La vista muchas veces para nosotros tiene que ser quitada porque así tiene que pasar algo fuerte para que el Señor o el Espíritu Santo remezca nuestras vidas, ¿cierto? Pero dice el Señor que Él lo escogió, Él lo eligió. El Señor cambió la vida de Pablo. Amén. Dice que cuando entonces tuvo el reencuentro con el Señor tenía un propósito con Pablo. Así como Él tiene un propósito con cada uno de los que está acá. Sí. Pablo era muy conocido. Decía que hasta la ciudad de Damasco lo conocían. Cuando llegó allá, ¿cierto? Dice la palabra que el Señor usó su ungido para que fuera a orar por Pablo, para que pudiera recobrar la vista. Pero el ungido tampoco dudó en ir porque temía a Pablo. Muchas veces el Señor nos manda a hacer cosas. El Señor nos dice, da un paso adelante. Pero tememos. Y está bien, somos humanos, tememos. Pero no nos damos cuenta que estamos con el más grande, ¿cierto? Sí. Amén. Con nuestro Señor. Amén. Gracias. Que Él nos acompaña, Él va con nosotros a todos lados. Gracias, maestro. Y dice que Ananías obedeció al Señor. Y dice que cuando obedeció al Señor, oró por Pablo, ¿cierto? Sí. Y dice que su vista fue recuperada. Entonces, para volver un poquito a lo que le decía anteriormente, nosotros muchas veces somos muy rápidos para juzgar. Somos muy rápidos para tomar decisiones. Somos muy rápidos para decir esto sí o esto no. Pero le preguntamos al Señor qué es lo que quiere. Porque ante los ojos de los humanos Pablo estaba perdido, era un perseguidor de cristianos. Pero ante los ojos de Dios, Pablo era un profeta. Pablo era el que iba a llevar miles ante los pies de Cristo. Hoy día, nosotros a lo mejor con ojos humanos podemos mirar a los hermanos que están aquí a los lados. Pero no conocemos el propósito que Dios tiene con cada uno de ustedes. Por eso, como dice la palabra, estar orando unos por los otros. Porque el Señor puede usarlo de distintas formas, en distintos ámbitos. Entonces dice la palabra que fue Ananías, oró por él, y dice que cuando oró por Ananías, recobró la vista a Pablo. Y dice que cayeron como escamas. Eso es lo que pasa a nosotros cuando hay un reencuentro con el Señor. Usted recobra la vista. Gloria a Dios. Porque el Señor, dice, en su infinito amor, da esa sabiduría, esa inteligencia. Sí. Ya las cosas no son como antes. Y cuando Pablo recobra esa vista, tuvo el encuentro con el Señor, pudo ver mejor, el Señor le muestra las cosas de otra perspectiva. Él dice que cambió. Como una persona que tenía todo, que era alguien poderoso, se juntaba con los del concilio, ¿cierto? Conocía a gente importante. ¿Cómo tuvo un cambio tan rotundo de vida? ¿Cómo pudo cambiar tan fuertemente su vida? Es porque Cristo tuvo un encuentro con Él. Amén. Porque el día que usted tiene un reencuentro con Cristo, su vida deja de ser la misma. Es verdad. Muchas veces pensamos que las cosas importantes están aquí en la tierra. Pero con un abrir y cerrar de ojos, el tiempo pasa. Y lo que nos queda es lo que estamos formando en el cielo.
pero no lo vemos, muchas veces no lo queremos entender, ¿cierto? Y el Señor hoy día está hablando. Hoy día el Señor nos está diciendo que finalmente decida, sí o no, ¿seguimos a Cristo o no seguimos a Cristo? ¿Qué es lo que preferimos hoy día? ¿Qué es lo que prefiere usted? ¿Caerle bien a sus amigos o hacer lo que le dice la palabra? Como le dije anteriormente, el Señor tiene bendiciones y ahí en Efesios podemos ver las bendiciones espirituales que el Señor nos da. Primero el Señor les dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. El Señor nos mira, el Señor nos forma. Dice que nos adoptó como sus hijos por medio de Jesucristo. ¿Sabe lo que es eso? Que lo adoptó por medio de su Hijo. Lo que ya está diciendo aquí el Señor. ¿Qué significa que lo adopte como su hijo? Ustedes, hermanos, si adoptan a un pequeño como su hijo, usted es responsable de ese pequeño. Usted es responsable que ese pequeño coma. Usted es responsable que ese pequeño se vista. Usted es responsable que ese pequeño estudie. Y créanme que aunque crezca ese pequeño, va a ser responsable y se va a preocupar de él hasta que muera. Hoy día eso es lo que le está diciendo el Señor. Le está diciendo que si usted va a Cristo, Él lo adopta como su hijo. Y Él se va a preocupar por usted. A usted no le va a faltar nada. Obviamente vamos a pasar por pruebas, somos cristianos, vamos a ser probados en todo momento. Pero hoy día el Señor lo que le está diciendo, que va a estar con usted, que lo adoptó como su hijo. Porque fuimos rescatados del pecado a través de la cruz, porque el Señor murió por cada uno de los que está acá. Dice que hizo sobreabundar toda la sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer los misterios de su voluntad. Dice que en Cristo tenemos herencia de salvación y vida eterna, ya que creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que hoy día le dice el Señor en Efesios. Dice que Él nos dio la vida cuando estábamos muertos en pecado y en delito. Hoy día, hermano, a veces hay que ponerse a pensar y decir, ¿qué hubiese sido de nosotros si seguíamos como estábamos anteriormente? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué estaríamos haciendo? Hoy día Pablo, a lo mejor si no hubiese conocido a Cristo, ¿dónde estaría? Imagínense que Pablo, después de su conversión, amó tanto al Señor, que él mismo después fue llevado ante el concilio, fue juzgado por los mismos que lo conocían. Hoy día, ¿cuántos no son juzgados por los mismos que lo conocen? ¿Cuántos no son juzgados por su familia, a lo mejor, por los compañeros de trabajo? Oye, pero si tú hacías esto antes, ahora ¿por qué hacías esto otro? Es porque realmente tuvo un encuentro con el Señor. Entonces, si le dicen eso, hermano, diga, voy bien. Dice que por la gracia somos salvos, como les decían delante ahí en Efesios, el cual no nos corresponde a nosotros, sino que a Dios, ya que es el don de Dios, para que nadie se gloríe diciendo que por él mismo fue salvo. Dice que ahora Cristo es nuestra paz. Ya que ante la cruz somos reconocidos por Dios nuestro Padre. Por medio de Jesucristo tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Y en Efesios hay algo muy bonito que dice, ya no somos extranjeros, sino que ahora somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso, hermano, yo les digo, hoy día, empiezo por mí primero, hay que pedirle al Señor ver las cosas como Él las ve. Hay que decirle al Señor que nos guíe,
¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Ser tardo para jugar porque no sabemos qué propósito tiene el Señor con esa persona? ¿Ver si realmente tuvimos un encuentro con el Señor y seguimos su camino? Porque tener el encuentro con el Señor también no es venir solamente a la iglesia acá los días domingos, los días jueves, sino que es comprometerse con el Señor. Hoy día pueden decir, pero ¿cómo me comprometo con el Señor? A lo mejor tendría que estar predicando, coordinando todos los domingos. No. Hoy día hay distintas formas de comprometerse con el Señor. Mi hermano Flavio, que se levanta antes de ir al trabajo y hace esa zanja, tiene un compromiso con el Señor. El hermano que va a ayudar a limpiar la iglesia tiene un compromiso con el Señor. El hermano que apoya al pastor cuando él no puede venir tiene un compromiso con el Señor. El tener un compromiso con el Señor no es venir a sentarse acá a la banca solamente. El tener un compromiso con el Señor es participar en la obra. Es decirle al Señor, aquí estoy, utilízame, Dios. A lo mejor usted ya, su cuerpo, no sé, está ya enfermo o algo pasa, pero el Señor ve que usted llega a la iglesia. Ese es un compromiso con el Señor también. Gloria a Dios. Pidámosle al Señor, digámosle principalmente qué cosas son importantes en la vida. ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? A veces yo me he sentido cansado, de hecho me dan deseos de decirle al pastor, ¿sabe qué, pastor? Mejor no predico el domingo porque no tengo tiempo casi de hacer la palabra. Pero eso no sería compromiso con el Señor. Así es, Señor. Por eso hay que pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe. A veces cuando nos sintamos en un problema y nos sintamos ahogados, decirle al Señor, ¿será tan grande ese problema? ¿O el problema que está pasando en Nigeria es mayor que el que tengo yo? Por eso es importante que cada uno de los que estamos acá nos demos fuerza los unos con los otros. Para que podamos llegar hasta el final de la carrera, como nos dice el Señor. Porque lamentablemente no todos llegan. Porque lamentablemente algunos quedan. Y esos que quedan es responsabilidad de nosotros tratar de ayudarlos. Hoy día el Señor está llamando, está tocando el corazón a cada uno de ustedes, de los que están acá. Está diciéndole que quiere cada vez más de usted. Porque los tiempos se están acortando. ¿Ya qué más pruebas necesitamos? Hay crisis económica, hay persecución de cristianos, están matando a 3.000. Eso no es suficiente para decir Cristo viene pronto. Gloria a Dios. ¿O es más importante tener la casa que necesitamos? Dios sabe la necesidad de su corazón. Dios sabe lo que usted necesita. Recuerde que aquí en Efesios Él dice, nos adoptó como sus hijos por medio de Jesucristo. Si usted lo adoptó como hijo, Dios le va a dar lo que necesita. Gloria a Dios. Y nos da mucho más de lo que necesitamos. Pero hoy día tenemos que tener un corazón dispuesto. Recuerde siempre esto, que a lo mejor el que más coloca no es el que más sorprende al Señor. A lo mejor el que menos hace, pero lo hace con el corazón, es el que más alegra al Señor. Porque sería distinto que mi hermano Flavio viniera a hacer la zanja, ¿cierto? Y estuviera cada palabra reclamando, el pastor me manda vino, el pastor me manda vino, ¿cierto? Pero el Señor se agrada cuando Él dice, le estoy sirviendo a ti. Aleluya. Gloria al Señor. Porque a lo mejor, como decíamos delante, para nosotros sería rico mejor estar en la casa, ¿cierto? Con aire acondicionado y viendo una película. Pero hoy día nosotros sabemos a qué le servimos. Amén. Hoy día sabemos que hay un Dios poderoso, un Dios grande. Sí. Por eso no se pierda la bendición. Muchas veces yo mismo llegaba acá a la iglesia, llegaba sin fuerza y quería irme rápido porque estaba cansado, pero de un tiempo a esta parte me he dado cuenta que eso no llena el corazón. Al venir acá hay que entregarle el corazón al Señor.
Hay que poner atención, ver qué Dios quiere con uno. Amén. Sí, Señor. Por eso cada uno de los que estamos aquí es responsable de llevar la cruz. Es responsable de llevar la cruz a sus compañeros de trabajo. Es responsable de llevar la cruz aquí en la iglesia, en apoyo, para que esta obra siga creciendo. Porque lamentablemente muchas veces tenemos recursos para apoyar cosas que van en contra a lo que nosotros y Dios quiere que llevemos por delante. Sí. Pero no estamos dispuestos a apoyar la obra. Así que hermano, yo le agradezco al Señor por todas las cosas que están pasando acá en esta iglesia. Por los ayunos, por las cadenas de oración que se están dando. Me agrada al Señor el otro día ver la iglesia, hermanos firmes que vienen, que ya no son inconstantes. Me agrada al Señor, cierto, que estemos orando los unos por los otros. Y no tan solo me agrada a mí, sino que el Señor se agrada de esto. Yo le agradezco al Señor por permitirme hoy día una vez más estar acá Gloria a Dios. con ustedes, poder hablar de su palabra, poder hablar de lo grande que es el Señor, poder decirle al Señor que algún día fui yo como Pablo, y sin embargo Él puso los ojos en mí Muchas gracias, Señor. y me cambió, Sí. porque a lo mejor no hubiese estado aquí predicando, no hubiese estado dándole la gracia al Señor, sino que hubiese estado en otro lado. Sí. Y en otro lado Gloria al que Señor. finalmente no hubiese sido bueno ni para mí ni para mi familia. Te lo agradecemos, Señor. Porque las consecuencias no es tan solo para el que vive la angustia, Sí. sino que es para toda la familia. Sí. Por eso yo le agradezco al Señor por estar acá en este lugar, Gracias, Señor. por permitirle predicar. Y voy a entregar este lugar con 3 glorias para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios.